Estamos acostumbrados a ver las cosas desde un punto de vista particular. Esto es, desde un sistema de referencia particular. Y las cosas nos parecen diferentes bajo diferentes circunstancias. Ahora, las cosas parecen... Te ves raro. Estás de cabeza. No, tú eres el que está de cabeza. No, tú estás de cabeza. No, yo no. Él es el que está de cabeza, ¿verdad? Bueno, echemos una moneda al aire. Está bien. Bien. Tú pierdes. Él es el que está realmente de cabeza. Mejor ven a mi sistema de referencia. Bueno. Mi sistema de referencia estaba al revés de lo acostumbrado. Esta vista de las cosas sería normal para mí si normalmente caminara con las manos. Esto representa un sistema de referencia. Simplemente 3 barras unidas a ángulos rectos entre sí. Ahora voy a moverme en esa dirección. Ustedes ven el sistema en el mismo lugar en su pantalla, pero saben que yo me estoy moviendo para acá porque ven la pared moviéndose hacia allá atrás de mí. Pero ¿cómo saben si yo estoy fijo y la pared moviéndose? Era la pared la que se estaba moviendo. Ahora la pared ha desaparecido y ustedes no tienen forma de decir si yo me estoy moviendo o no. Pero ahora saben que me estoy moviendo. La conclusión es que todo movimiento es relativo. En ambos casos, yo me movía con relación a la pared y la pared se movía con respecto a mí. Todo movimiento es relativo, pero nosotros tendemos a pensar en una cosa como fija y otra moviéndose. Por lo común pensamos en la Tierra como fija y generalmente las paredes están fijas a la Tierra. Así es que quizá ustedes se sorprendieron cuando era la pared la que se estaba moviendo y no el Dr. Hume. Un sistema de referencia fijo a la Tierra es el sistema más común en el cual se observa el movimiento de otras cosas. Este es el sistema de referencia al que ustedes están acostumbrados. El sistema está fijo a la mesa. La mesa está remachada al piso. El piso está anclado al edificio y el edificio está firmemente unido a la tierra. Por supuesto, la razón para tener 3 barras es que la posición de cualquier objeto, tal como esta bola, puede especificarse utilizando estas 3 líneas de referencia. Esta línea de referencia apunta en la dirección que llamamos hacia arriba, que aquí es una dirección diferente de la que es en el otro lado de la Tierra. Y estas 2 líneas de referencia especifican un plano que llamamos horizontal o a nivel. En esta película vamos a observar el movimiento de los objetos en el sistema de referencia de la Tierra y en otros sistemas de referencia moviéndose en diferentes formas con relación al primero. Bien, observemos un movimiento. Esta bola de acero puede ser sostenida por el electroimán. Ahora voy a abrir el interruptor y ustedes observen el movimiento de la bola. La bola es acelerada directamente hacia abajo por la gravedad, a lo largo de una línea paralela a esta línea vertical de referencia. Como ven, el electroimán está montado en un carro que se puede mover. Voy a hacer exactamente el mismo experimento que hizo el Dr. Hume, esta vez con el carro moviéndose a una velocidad constante. El carro es tirado por una cuerda que se enrolla alrededor de esta mesa giratoria, y eso lo estira con velocidad constante. Cuando el carro pasa esta línea, la bola se suelta como pueden ver. Voy a empezar con el carro en el extremo de la mesa para que cuando llegue a este punto pueda estar seguro que se está moviendo con velocidad constante. Quiero que observen precisamente aquí para que vean cuándo cae la bola. Creo que pueden ver que la bola cayó exactamente en el mismo lugar que antes, cuando el Dr. Hume realizó el experimento con el carro fijo. Pero esta vez la bola no pudo haber caído directamente hacia abajo. Permítame demostrárselo.
La bola fue soltada en ese punto. Si hubiera caído directamente hacia abajo, debido a que el carro se mueve en el tiempo que le lleva a caer, hubiera caído aquí atrás en alguna parte. Pero no fue así. Ahora voy a hacer de nuevo el experimento. Y esta vez voy a dejar que observen el movimiento a través de esta cámara lenta que está fija aquí. Observen bien. El carro se mueve, la bola cae y ustedes pueden observarla a través de la cámara lenta. Les mostraré esto de nuevo. Esta vez habrá una línea en la película para que puedan ver la trayectoria. Creo que pueden ver que la trayectoria de la bola es una parábola. Pero todo esto ha sido un sistema de referencia fijo a la Tierra. ¿Cómo se vería este movimiento en un sistema de referencia que se moviera junto con el carro? Un sistema como ese. Bueno, para que vean cómo sería, voy a fijar esta cámara lenta para que se mueva junto con el carro. Así. Voy a hacer el experimento de nuevo. A propósito, lo empezaré y luego voy a pararme aquí. Para que cuando la bola caiga tengan algo fijo como punto de referencia. Yo creo que ustedes podrán ver que en este sistema de referencia en movimiento la trayectoria es una línea recta vertical. Parece exactamente la misma que cuando el Dr. Hume realizó el experimento con el carro fijo. Si nos moviéramos en este sistema de referencia y no pudiéramos ver los alrededores, no podríamos saber con este experimento si nos movemos a una velocidad constante. Y lo que es más, ningún otro experimento nos serviría para saber si nos movemos a una velocidad constante. Voy a hacer el experimento una vez más, pero ahora no voy a estar atrás de la bola cuando caiga, así es que ustedes no tendrán un sistema de referencia fijo. Por lo que a ustedes concierne, esa vez el carro no estaba necesariamente moviéndose. Creo que cuando no podían ver el fondo, quizá era más difícil para ustedes darse cuenta que estaban en un sistema de referencia en movimiento. Lo importante aquí es comprender que todos los sistemas de referencia que se mueven a velocidades constantes entre sí son equivalentes. El doctor Ivy les mostró cómo era el movimiento de la bola cuando se soltaba del carro en movimiento en los sistemas de referencia de la Tierra y el carro. El movimiento parecía más simple desde el carro. Ahora quiero que observen el movimiento de este punto blanco. Ustedes probablemente ven que el punto se mueve en un círculo. Pero esta es su verdadera trayectoria en el sistema de referencia de la Tierra. Este es su sistema de referencia normal. Ustedes vieron moverse el punto en un círculo porque sus ojos se movieron junto con el carro. Ustedes se pusieron en el sistema de referencia del carro en movimiento. Así que ven que no siempre es cierto que vemos el movimiento desde el sistema de referencia de la Tierra. Cuando el movimiento es más simple desde el sistema en movimiento, ustedes automáticamente se colocan en ese sistema. Ahora vamos a realizar otro experimento sobre movimiento relativo para mostrar cómo comparar la velocidad de un objeto en un sistema de referencia con su velocidad en otro sistema de referencia. Si le doy a esta teja de hielo seco un impulso, se mueve en línea recta a través de la mesa con una velocidad que es esencialmente constante, porque las fuerzas de fricción son muy pequeñas. Es simplemente la ley de la inercia. Un objeto se mueve con velocidad constante a menos que se ejerza sobre él una fuerza no balanceada. ¿Le podré dar el mismo impulso para atrás? Trataré. Si el Dr. Hume le da el mismo impulso, se mueve de regreso con la misma velocidad. Ahora estamos aquí en un carro que puede moverse y que realmente va a moverse en esta dirección. Y vamos a repetir el experimento. Bueno, empecemos.
Si estuviéramos haciendo mediciones, observaríamos las mismas velocidades, esto es, los mismos resultados experimentales que hicimos antes. Y ustedes lo mismo porque estaban observando el experimento a través de una cámara que está asegurada en este carro. Esto es, estaban en el sistema de referencia en movimiento con nosotros, pero ahora vamos a hacer el experimento de nuevo. Y en esta ocasión observarán a través de una cámara que está fija en el sistema de referencia de la Tierra. Ahora concéntrense en observar la teja, no dejen que sus ojos nos sigan. Creo que verán que se mueve más aprisa para allá y no tan aprisa para acá, en relación a ustedes mismos y a la pared que está atrás. Aquí está el carro que estaba moviéndose en esta dirección con la velocidad U. Nosotros estábamos sentados en el carro en una mesa. Aquí estoy en este lado y el doctor Hume estaba en este otro. Y estábamos empujando esta teja hacia atrás y hacia adelante en la mesa. Cuando yo lo empujaba se iba en esta dirección con una velocidad D. Y cuando el doctor Hume lo empujaba se iba en esta dirección con la misma velocidad V. Pero esta es la velocidad relativa al carro. ¿Cuál era la velocidad para un observador situado en la Tierra en el sistema fijo? Bueno, si era empujada en esa dirección, su velocidad era U más V. Y si en esta dirección su velocidad era U menos V. Todo esto es muy razonable, no hay nada muy difícil de entender aquí. La cosa sorprendente respecto a esta expresión es que no es exacta en todas las circunstancias. A muy altas velocidades, y por altas velocidades quiero decir velocidades cerca de la velocidad de la luz, esta expresión no es válida. A muy altas velocidades tenemos que usar las ideas acerca del movimiento relativo desarrolladas por Albert Einstein en su teoría especial de la relatividad. Sin embargo, para todas las velocidades con las que probablemente trabajemos, esta expresión U más o menos V es completamente adecuada. Hasta ahora hemos estado hablando acerca de sistemas que se mueven a velocidad relativa constante entre sí. Ahora voy a hacer el experimento con la bola, solo que esta vez el carro será acelerado con relación al sistema Tierra. Estos pesos caerán y darán al carro una aceleración constante. Voy a colocar la bola arriba y luego la soltaré. El movimiento es muy rápido y quiero que observen ustedes el punto desde el cual la bola es soltada. ¿Listos? No sé si lo vieron o no, pero la trayectoria de la bola fue la misma que antes, solo que esta vez cayó en un lugar diferente. Esto es debido a que el carro conservó una aceleración en esta dirección cuando la bola estaba cayendo. Ahora voy a dejar que lo vean de nuevo en movimiento lento con la cámara fija en el carro. Esta vez vieron la bola moviéndose hacia un lado y no siguiendo la línea vertical de referencia como lo hizo en el caso de velocidad constante. Ahora supongan que estaban en este sistema de referencia acelerado. ¿Cómo podrían explicar este movimiento? La gravedad es la única fuerza que está actuando sobre la bola, así que debiera caer hacia abajo. Pero si la ley de la inercia es válida, debe haber una fuerza empujando sobre la bola lateralmente en esta dirección para hacer que se desvíe de la trayectoria vertical. ¿Pero qué clase de fuerza es? No es una fuerza gravitacional, eléctrica o nuclear. De hecho, no es una fuerza tal y como la conocemos. Así que somos llevados a concluir que puesto que no hay fuerza que pudiera empujar sobre la bola en esta dirección, la ley de la inercia no es válida. A un sistema de referencia en el que la ley de la inercia es válida, lo llamamos sistema inercial. La ley de inercia es válida en el sistema de referencia de la Tierra, así que es un sistema inercial. El carro que se mueve con velocidad constante con respecto a la Tierra es un sistema inercial.
Pero el carro que es acelerado no es un sistema inercial. Debido a que el sistema de referencia en el que estamos acostumbrados a vivir es uno en el que es válida la ley de la inercia, cuando vamos a un sistema no inercial como el del carro acelerado, nuestra fe en la ley de la inercia es tan fuerte que cuando observamos una aceleración lateral de la bola, pensamos que la causa una fuerza. Así que concluimos que hay una fuerza, y algunas veces la llamamos fuerza ficticia. Las fuerzas ficticias aparecen en sistemas de referencia acelerados. El sistema es acelerado en esta dirección, así que ustedes observan en el sistema una aceleración de la bola en esta dirección, y dicen que hay una fuerza que la causa. ¿Qué está sucediendo ahora? ¿Por qué la teja no se mueve en línea recta a través de la mesa como hacía antes? Como ustedes pueden ver, no lo hace. Así es que, si creemos en la ley de la inercia, debemos creer que hay una fuerza no balanceada, que cambia la velocidad de la teja. Pero esta teja está casi sin fricción, así es que no puede estar ejerciendo esta fuerza no balanceada sobre él. Supongan que observan el movimiento, en esta vez, a través de una cámara fija en el sistema de referencia de la Tierra. Creo que si se concentran en observar solo a la teja, pueden ver que se mueve en una línea recta y que por lo tanto no hay fuerza no balanceada actuando sobre ella. Ahora vamos a detener esta rotación para poder hablarles de lo que está sucediendo aquí. No sé ustedes, pero yo estoy mareado. En el sistema de referencia fijo en la Tierra no había fuerza no balanceada, pero en el sistema de referencia en esta mesa giratoria había una fuerza no balanceada, porque la velocidad de esta teja estaba cambiando. Esta era una fuerza ficticia. El sistema en rotación es un sistema no inercial o acelerado, al igual que el sistema acelerado del carro que demostró aquí hace unos minutos el Dr. Hume. Ustedes saben que todo objeto que se mueve en un círculo tiene una aceleración hacia el centro del mismo. Esta aceleración tiene un nombre especial, aceleración centrípeta. Ahora detén esta teja un momento. Manténla firme mientras la mesa está girando. Me bajaré. ¿Estás listo? Sí, listo. Empiecen la rotación. Ustedes ven que ahora la teja se mueve en un círculo. El Dr. Hume está ejerciendo una fuerza para mantenerlo moviéndose en un círculo. Y pueden ver esto a partir del hecho de que el anillo de hule se extiende. Él está ejerciendo la fuerza centrípeta, y esta es la única fuerza horizontal que actúa sobre la teja. Pero ahora miremoslo de nuevo desde su punto de vista en el sistema de rotación. Él está ejerciendo una fuerza hacia el centro de la mesa y sin embargo la teja está en reposo. Bueno, más o menos en reposo. Hay algo de vibración. Ahora él cree en la ley de la inercia. Piensa que hay una fuerza igual sobre la teja que se aleja del centro de la mesa, así que no hay fuerza no balanceada. Esta fuerza hacia afuera sobre la teja es en este caso la fuerza ficticia, algunas veces llamada fuerza centrífuga. En el sistema de referencia fijo no hay fuerza exterior sobre la teja.
Ahora supongan que el Dr. Hume ya no ejerce la fuerza. Observen la teja. En el sistema de referencia fijo, la teja se mueve en línea recta. Ahora no hay fuerza no balanceada actuando sobre él. Observemos de nuevo desde su punto de vista en el sistema en rotación. Cuando él suelta la teja que para él estaba en reposo, se mueve. La fuerza que se aleja del centro es para él ahora una fuerza no balanceada sobre la teja. Recuerden, para nosotros la fuerza ejercida hacia afuera sobre la teja es ficticia, porque no existe nuestro sistema de referencia de la Tierra, pero para el Dr. Hume en el sistema de referencia acelerado es una fuerza perfectamente real. Espero que el Dr. Ivy y yo los hayamos convencido de que un sistema de referencia en rotación no es un sistema inercial. Ahora ustedes saben que la Tierra está girando alrededor de su eje y también que viaja en una órbita casi circular alrededor del Sol. ¿Por qué entonces encontramos que en un sistema de referencia firmemente unido a la Tierra parece ser válida la ley de la inercia? ¿Por qué no observamos una fuerza ficticia? La magnitud de las fuerzas ficticias que tenemos que introducir en un sistema no inercial depende de la aceleración del sistema. A menor aceleración, menor fuerza ficticia, menores fuerzas ficticias que introducimos. Aquí hay un sistema de referencia unido al ecuador de la Tierra. La aceleración del sistema es realmente muy pequeña. Debido a que la Tierra está girando alrededor de su eje, tiene una aceleración directamente hacia adentro de 3 centésimos de metro por segundo al cuadrado. Así que sobre una masa de 1 kilogramo en el ecuador, hay una fuerza ficticia de 3 centésimas de Newton actuando directamente hacia arriba. Pero está encubierta por la gravedad, que es una fuerza ejercida hacia abajo de 9.8 newtons. Así que la fuerza neta ejercida hacia abajo es menor que la de la gravedad sola. Y si yo dejo caer una masa de 1 kilogramo en el ecuador, la aceleración será ligeramente menor que la de la gravedad sola, pero realmente no mucho menor. Ahora bien, la aceleración de la Tierra en su órbita es menor todavía y produce efectos aún más pequeños en nuestro sistema de referencia. Yo dije que la Tierra está girando alrededor de su eje. ¿Cómo sabemos que eso es cierto? Bien, si ustedes toman una fotografía de tiempo de las estrellas, parece que se están moviendo en círculos alrededor de la estrella polar. Pero todo movimiento es relativo. ¿Hay alguna forma de decir quién se está moviendo, la Tierra o la estrella? El hecho de que es la Tierra la que está girando puede ser demostrado por medio de un péndulo. Si pongo a oscilar un péndulo, oscila hacia atrás y hacia adelante en un plano. Ahora resulta que si este péndulo estuviera en el polo norte de la Tierra, el plano de oscilación permanecería fijo con relación a las estrellas, pero giraría con relación a la Tierra. Les mostraré lo que quiero decir. Este péndulo está en el centro de esta mesa giratoria que representará a la Tierra. Ahora voy a hacer girar la mesa en esta dirección. Pondré una flecha negra para que se acuerden. Bien, empiecen la rotación. El péndulo está en el polo norte de la Tierra y ustedes están observando su movimiento como ordinariamente lo hace en la Tierra. El plano de oscilación gira en la dirección opuesta de la rotación de la mesa y exactamente a la misma velocidad. Ahora obsérvenlo desde la cámara fija que representará el sistema de las estrellas. La mesa giratoria, la Tierra, gira, pero el plano del péndulo permanece fijo. Un péndulo para este fin es llamado péndulo de Foucault. Ustedes me vieron empezar a mover uno al principio de esta película. Veámoslo de nuevo. Este péndulo de Foucault deja caer arena cuando oscila. Yo creo que ustedes pueden ver la línea desvanecida donde el rastro de la arena empieza. La amplitud de la oscilación está disminuyendo. El rastro de arena ya no es tan largo. Pero la cosa importante de ver es que el plano de la oscilación ha estado girando durante la media hora que les hemos estado hablando. Sistema de referencia inercial es aquel en el que la ley de la inercia es válida.
Todos los sistemas de referencia que se mueven a velocidad constante con respecto a un sistema inercial son también sistemas inerciales. Nosotros usamos a la Tierra como un sistema inercial, pero es solo un sistema aproximado. Tiene una pequeña aceleración con respecto a las estrellas, por ejemplo. El sistema de referencia de las estrellas es el mejor cuando buscamos un sistema de referencia que esté fijo para todos los propósitos prácticos. Un sistema de referencia acelerado no es un sistema inercial, y en un sistema acelerado tenemos que introducir fuerzas que llamamos fuerzas ficticias, con el fin de que la ley de la inercia y otras leyes de física no cambien. Estudio de las Ciencias Físicas presenta, como parte de su curso de física para escuelas secundarias, Masa Inercial, por el profesor Edward M. Purcell de la Universidad de Harvard. En la última película hicimos algunos experimentos con este disco flotante. Cuando menos entonces flotaba. Ahora no flota muy bien porque no hay hielo seco en el interior. Aprendimos algunas cosas acerca de la fuerza y el movimiento. Aprendimos que un cuerpo se mueve en línea recta, con velocidad constante, y sobre él no actúa ninguna fuerza. Y también vimos que si aplicamos una fuerza a un objeto, obtenemos una aceleración proporcional a la fuerza. En todos aquellos experimentos, el cuerpo en estudio era este disco flotante. Así es que no estamos en una posición que permita obtener conclusiones acerca del comportamiento de otros objetos. Nos gustaría saber lo que sucede si aplicamos la misma fuerza a diferentes objetos. Y nos gustaría encontrar una forma de medir la inercia de un objeto. Vayamos al laboratorio y realicemos otros experimentos simples. Todos ustedes saben que hay algunas cosas más fáciles de acelerar que otras. Normalmente yo no tengo cosas como estas en el laboratorio. Lo traje hoy para aclarar este punto. Empujé estos dos carritos hace un momento con aproximadamente la misma fuerza. Podríamos medir las fuerzas y las aceleraciones. Pero es evidente que en esta ocasión nos costaría mucho trabajo medirlas exactamente. Con nuestros discos flotantes podemos hacer un experimento mejor. En esta ocasión vamos a aplicar la misma fuerza a objetos diferentes, pero quiero empezar por darles una base de comparación acelerando un solo disco con una fuerza constante, como lo hicimos antes. De nuevo, el ayudante que conocieron en la última película va a ejercer la fuerza por nosotros y vamos a usar la deformación de la banda de hule como indicador de la fuerza. Empecemos con la primera corrida. Aquí está la fotografía de esa corrida. En esta ocasión quiero medir la aceleración, así que tomemos las últimas 3 posiciones del disco y midamos el desplazamiento. Primero medimos la distancia cubierta en un segundo aquí. Podríamos hacer esto marcando la distancia sobre la regla y sustrayendo 2 números. Pero ya que tenemos el compás, ajustémoslo a la distancia y luego coloquémoslo en un lugar conveniente sobre la regla para tomar la lectura. Esa distancia es de 24.8 centímetros. Así que la velocidad promedio en este segundo fue de 24.8 centímetros por segundo. Ahora tratemos el siguiente intervalo exactamente en la misma forma, midiendo la distancia recorrida en un segundo y comparándola otra vez en la regla. 30.9. Así que en este intervalo, la velocidad media es de 30.9 centímetros por segundo. El incremento en velocidad de un segundo al siguiente fue de 6.1 centímetros por segundo, la diferencia de las dos.
Y como esto ocurrió en un segundo, es lo mismo que la aceleración. En esta carrera entonces, la aceleración fue de 6.1 centímetros por segundo por segundo. Voy a escribir eso como centímetros por segundo al cuadrado. Esa es la forma acostumbrada. Esta es la aceleración en nuestro primer experimento con el disco. Ahora vamos a estirar con la misma fuerza sobre un objeto diferente. La forma más sencilla en la que yo puedo pensar en hacer un objeto diferente es unir otro disco flotante a este. Este es un disco exactamente igual al otro y voy a unir los dos con un pedazo de alambre. En realidad no importa cómo los una. Podría soldarlos o remacharlos, siempre y cuando se muevan como un solo cuerpo. Ahora alinearemos esto en el punto de partida y estiraremos con la misma banda de hule como antes. Bien, creo que están alineados. Listos para empezar. En todos nuestros experimentos de hoy, la fuerza medida por la banda de hule va a ser la misma. Comparemos el comportamiento en esta ocasión con la vez anterior. Mediremos de nuevo la aceleración y lo haremos en la misma forma. Tomemos un intervalo aquí, comparándolo con la regla. Obtengo 14.9 centímetros. Y en el siguiente, comparando de nuevo, 18.0. Escribamos eso. 14.9 centímetros por segundo, velocidad media en ese intervalo, 18.0 centímetros por segundo, velocidad media en el siguiente intervalo. Así que el incremento en la velocidad media, que fue de 3.1 centímetros por segundo, nos da la aceleración. Entonces, en esta carrera, la aceleración fue de 3.1 centímetros por segundo al cuadrado. Así que dentro de la precisión de nuestro experimento, la aceleración esta vez fue la mitad de la anterior. Nuestro objeto formado de dos discos tiene una mayor resistencia a la aceleración. Esto es, tiene mayor inercia. De hecho, su inercia es el doble de la de un solo disco. Precisamente como si cada disco contribuyera con su propia parte a la inercia. Un enunciado que es consistente con todas nuestras observaciones hasta ahora es el siguiente. La inercia de un cuerpo es la suma de las inercias de sus partes. Y la aceleración bajo una fuerza dada es inversamente proporcional a la inercia. Esto no sería muy importante si solo se aplicara a los discos de bronce. Lo que realmente estamos haciendo aquí es desarrollar un método para medir la inercia que podamos aplicar a cualquier objeto. Podríamos medir la inercia de un objeto con relación a un patrón, tal como nuestro disco, midiendo su aceleración en respuesta a una fuerza patrón. Probemos eso. En esta ocasión, tomemos un tipo de objeto más común. Algo como este grupo de libros. Lo dejaremos viajar en la parte superior de nuestro disco flotante, si es que puedo balancearlo adecuadamente. Notarán que hemos añadido un delgado cilindro de plástico para lograr este arreglo. Ahora lo moveré a nuestro punto de partida y lo estiraré con la misma fuerza que antes. Muy bien. Aquí está la exposición múltiple de nuestra biblioteca viajera. Todo lo que quiero hacer con este experimento es demostrarles que la aceleración de este objeto combinado
libros más disco es aproximadamente igual a la aceleración que encontramos con los dos discos. Simplemente midamos dos intervalos para comprobarlo. Este primer intervalo que tomaré aquí, comprobado con la regla, es de 15.8 centímetros y el segundo es de 19 centímetros. Si tomamos la diferencia entre 15.8 y 19, 3.2 centímetros por segundo es el cambio de velocidad de este segundo al siguiente. Así que la aceleración era de 3.2 centímetros por segundo. Y en verdad eso es muy próximo al número que teníamos con los discos. Por supuesto, escogí este grupo de libros pensando en eso. El punto que quiero aclarar es que aquí tenemos dos objetos muy diferentes, un grupo de libros y un disco. Los que, aunque diferentes en todos aspectos, tienen exactamente la misma inercia. Ahora tomemos otros objetos. Voy a usar este diccionario y encontraremos cuál es su inercia midiendo su aceleración. Muy bien. Ahora voy a medir la aceleración de nuestro diccionario en su transporte. Tomamos este primer intervalo. Lo comparamos con la regla y vemos que es de 12.4 centímetros. El siguiente 16.6. Escribamos eso. 12.4 centímetros por segundo de velocidad media y 16.6 centímetros por segundo. Así que la diferencia, el aumento en la velocidad promedio de 4.2 centímetros por segundo es la aceleración. 4.2 centímetros por segundo. Ahora estamos listos para comparar esto con la aceleración de nuestro objeto patrón. En el primer experimento con nuestro patrón encontramos la aceleración de 6.1 centímetros por segundo al cuadrado. Y en este último experimento medimos la aceleración del objeto combinado, disco más diccionario, y encontramos que fue de 4.2 centímetros por segundo al cuadrado. Estas aceleraciones están en razón inversa de las inercias. Así que si quiero la relación de la inercia del disco y diccionario combinados a la del disco, que será de 6.1 sobre 4.2, que recuerdo que es alrededor de 1.45. Así que 1.45 es la relación de la inercia del objeto combinado a la del disco. Y por supuesto el disco contribuye con el 1 y el diccionario contribuye con el 45. Así que la inercia del diccionario solo en relación a la del disco es simplemente 0.45. Ese es nuestro resultado. Hemos medido la inercia de este objeto, el diccionario, en relación a nuestro patrón. Este principio funcionaría en cualquier cosa, pero por supuesto estamos un poquito limitados aquí, porque no podemos aplicarlo a algo que no pueda viajar bien encima de nuestro disco patrón. Sin embargo, puedo usarlo para otros objetos, como les mostraré. Aquí está un objeto que cuando menos es un poco diferente de un diccionario. Creo que tenemos suficientes patatas en esta bolsa para que la inercia de ellas sea igual a la inercia del diccionario. Podemos probarlo haciendo una carrera entre las patatas y el diccionario, cada uno en su propio transporte. Por supuesto, la inercia de los transportes también interviene, pero ya sabemos que los discos tienen la misma inercia. Estiraremos los transportes con la misma fuerza.
Observen la carrera. Bueno, eso es muy cercano a un empate. Estos dos objetos tienen la misma inercia. Otro nombre que le damos a esta propiedad es masa. De hecho, algunas veces decimos masa inercial. Hemos visto cómo la masa inercial de un objeto puede ser medida con relación a un objeto patrón, midiendo su aceleración bajo una fuerza constante. Ahora revisemos lo que hemos aprendido en todos estos experimentos. En la primera película, estudiamos la acción de varias fuerzas sobre un solo objeto. Y encontramos que, para el mismo objeto, la aceleración es proporcional a la fuerza. Hoy hemos estado aplicando la misma fuerza a diferentes objetos y hemos encontrado que la aceleración es proporcional a 1 sobre la masa inercial. Es decir, es inversamente proporcional a la masa. Puedo combinar ambas ideas en una sola, escribiendo algo como esto. A, la aceleración es igual a un factor constante por la fuerza dividida por la masa inercial, para la cual voy a escribir sub I. El valor del factor constante depende de las unidades en las cuales nosotros deseamos medir la aceleración, la fuerza y la masa. Ustedes tratarán acerca de esto en clase. Pero recuerden que la ley física importante es simplemente la relación entre la aceleración, la fuerza y la masa, como se expresa en esta simple ecuación. Me gustaría hacer para ustedes un experimento más, muy diferente de lo que hemos hecho hasta ahora, pero también muy simple. Estos dos objetos tienen masas inerciales iguales. ¿Tienen alguna otra propiedad en común? Me imagino que ustedes han estado pensando acerca de su peso. Pero recuerden que el peso no ha tenido ningún papel en estos experimentos. ¿Qué tal si ahora comparamos el peso de estas dos cosas colgándolas, por ejemplo, de los extremos de una simple báscula? Bien, hagamos eso. Presiento que no se van a sorprender con el resultado de este experimento, aunque me hubiera gustado que se sorprendieran porque revela un nuevo hecho físico, independiente de los experimentos que hemos hecho antes. Este último experimento depende de la atracción de la gravedad que actúa entre nuestros dos objetos y la Tierra. Y allí está, después de todo, la relación entre la masa inercial y lo que podríamos llamar masa gravitacional. Pero no olviden que en el experimento que hicimos para establecer la relación entre la inercia y la aceleración, no se hizo referencia a la gravedad. De hecho, podríamos medir la inercia de una bolsa de patatas en una nave espacial alejada de la Tierra, si eso es lo que quisiéramos hacer en una nave espacial. Ni siquiera necesitaríamos los discos flotantes, pero sí un ayudante diferente. En resumen, las leyes de la mecánica que aquí hemos desarrollado describen el comportamiento de las moléculas, los cohetes, los planetas y las estrellas, así como el movimiento de una hoja que cae. Experimentos con hielo seco realizados bajo la supervisión de la profesora Dorothy Montgomery del Colegio Hollins. El Comité para el Estudio de las Ciencias Físicas presenta como parte de su curso de física para escuelas secundarias, mediciones.
Desde que empezaron ustedes a estudiar física, hace unas semanas, se han ocupado de medir cosas. La medición, después de todo, es el corazón de la ciencia. Ustedes mismos han hecho mediciones y han visto a profesionales de la física haciendo mediciones. Hasta ahora, estaban interesados en saber qué era lo que medían. Hoy vamos a concentrarnos más bien en los porqués y en los cómo de la medición en sí misma. Como una ilustración, vamos a realizar una medición particular. Vamos a medir la rapidez de una bala al salir del cañón de este rifle. ¿Por qué escogí este experimento particular? Por dos razones. En primer lugar, nadie, excepto quizá un especialista, está muy interesado en la exacta velocidad a que va una bala. Así nos podemos preocupar de qué es lo que estamos haciendo, sin tener mucho interés en cuál es el resultado. En segundo lugar, este experimento es lo suficientemente complejo para sacar a la luz la mayoría de las cosas que importan en cualquier medición. Y todavía es básicamente simple. Vamos a medir el tiempo que tarda una bala en llegar a cierta distancia. Es evidente, según creo, que no podemos usar un reloj ordinario para el tiempo de vuelo de una bala. Así que usaremos este reloj electrónico. Para arrancar y detener nuestro reloj electrónico, tenemos estos dos ojos eléctricos. Cuando un objeto interrumpe este haz de luz aquí, pone en marcha nuestro reloj. Y cuando se interrumpe este segundo haz de luz, nuestro reloj se para. El volante de nuestro reloj electrónico es este oscilador que produce impulsos eléctricos, tics, a razón de 100.000 por segundo. El fabricante de este oscilador, dada su atención cuidadosa en el diseño y calibración, es capaz de garantizar que la frecuencia del oscilador será exactamente de 100.000 por segundo, con un margen de 2 partes por millón. Tal afirmación es muy impresionante. Podemos indicar esta exactitud escribiendo un cierto número de dígitos. 7 en este caso, llamados las cifras significativas, y luego podemos agregar otro número, más o menos 0.2 ciclos por segundo, para indicar las desviaciones esperadas. ¿Les molesta no saber exactamente cómo trabaja este reloj electrónico? ¿Pero en realidad necesitan saber cómo trabaja? No, realmente no, para el objeto del experimento de hoy por lo menos. Es probable que tampoco sepan exactamente cómo trabaja este otro, pero eso no evita que lo usen. Con frecuencia usamos un instrumento o aparato de esta manera sin detenernos a analizar los detalles de su trabajo. Y ello es perfectamente correcto, con tal de que nos aseguremos de que se comporta en la forma que deseamos. Los físicos a veces llaman una caja negra a un instrumento usado en esta forma. Este concepto de la caja negra es extremadamente útil e importante. Naturalmente, que los físicos están interesados con frecuencia en lo que ocurre dentro de las cajas negras. Cuando se abre el instrumento, normalmente se encuentran otras cajas negras. Y desde luego que se pueden seguir encontrando cajas negras menores dentro de otras cajas negras, hasta bajar a las mismas partículas subatómicas. Las más negras de todas las cajas negras. Pero si vamos a usar un instrumento en esta forma, debemos tener cuidado de revisar su comportamiento, ver que se comporte en la forma que deseamos. Por tanto, vamos a revisar nuestro reloj electrónico. Este motor gira a 1800 revoluciones por minuto. La rapidez de un motor de este tipo depende principalmente de la frecuencia de la energía eléctrica. Y sabemos que esta es cuidadosamente controlada, puesto que nuestros relojes eléctricos están regulados por ella y marcan bien el tiempo. Así que veamos si nuestro aparato electrónico cronométrico puede medir la rapidez de giro del motor. Primero, ajusto nuestro reloj en 0. Ahora, después de apretar este botón, la primera vez que ese brazo mayor del motor corte las de luz, arrancará nuestro reloj. Y en la siguiente vez que pase por ahí, detendrá el reloj. Por el intervalo transcurrido, podemos determinar la rapidez del motor.
Esta caja negra de aquí cuenta los pulsos que salen del oscilador. Es como la carátula de nuestro reloj mecánico. Marca 3331. Vamos otra vez. Primero, reajusto el reloj y aprieto el botón. Notarán que cada vez la cuenta es casi la misma, excepto por el último dígito. El contador marca 3, 3, 3, 1. Pero como cada cuenta es un 100 milésimo de segundo o 10 a la menos 5 de segundo, el tiempo real fue de punto 0, 3, 3, 3, 1 segundos. Así que el motor dio una revolución en punto 0, 3, 3, 3, 1 segundos, que es aproximadamente 30 revoluciones por segundo. Multiplicando por 60 para dar revoluciones por minuto, justo lo que el fabricante estableció. Así que hemos probado nuestra caja negra y vemos cómo se comporta, aunque no exactamente por qué. Pero creo que ya nos sentimos mucho más confiados al usarla para medir la rapidez de la bala. Ahora, nuestra medición de rapidez es lo que se llama una medida indirecta. Obtenemos la cantidad deseada, rapidez, de un cálculo que incluye otras dos mediciones, tiempo y distancia. Para usar nuestro reloj electrónico, todo lo que tenemos que hacer es poner nuestros ojos eléctricos al principio y al final de la distancia medida. Pero, ¿qué tan larga debe ser esta distancia? ¿Y qué tan lejos del cañón del rifle debe empezar? Estas son preguntas importantes en relación a nuestro experimento y debemos considerarlas con cuidado. En primer lugar, a mayor distancia dentro de lo razonable, más precisas serán nuestras mediciones, tanto de distancia como de tiempo. Tomen la medición del tiempo, por ejemplo. Nuestro contador no puede contar fracciones de pulsación. Así que a mayor número total de pulsos, menos será relativamente la importancia de una fracción de pulsación. Y como veremos, se aplica exactamente la misma clase de condición a la medición de distancias. Por otra parte, debido a la resistencia del aire, nuestra bala irá más despacio. Y a mayor distancia entre nuestros ojos eléctricos, más importante resultará este efecto. Así que se necesita un justo medio. Y es también necesario un justo medio entre nuestro deseo de ir lo más cerca posible del cañón del rifle para medir exactamente la velocidad en el cañón. Y por otra parte, la necesidad de estar lo bastante lejos para reducir los efectos de la explosión. ¿Cómo se resolverán estos conflictos? Bien, no podemos contestar en general. Depende del propósito para el cual se destinen nuestras mediciones. Y francamente, en el caso presente, hemos escogido las distancias que ven primeramente por conveniencia. Pero noten que al tratar de efectuar nuestra medición, encontramos que teníamos que pensar más cuidadosamente en lo que estamos midiendo. Esto ocurre comúnmente en la ciencia. Al tratar de contestar una pregunta, es frecuente encontrar que la pregunta en sí no era lo suficientemente exacta o completa, y que se debe regresar una y otra vez para mejorarla. Ahora midamos la distancia entre nuestros ojos eléctricos. Mediremos esta distancia directamente, es decir, por comparación con una cinta de acero. La cinta, a su vez, ha sido calibrada, por comparación, con algún patrón. Y en realidad, cualquier medida de distancias es una comparación con algún patrón, como el metro patrón de París. La distancia es de 1.486 metros. Pero vamos a examinar esta medida familiar más de cerca. En cierto modo, lo que hemos hecho es escoger una respuesta entre un grupo de posibles respuestas. Sabíamos antes de empezar que la distancia tenía que estar en algún lugar de la cinta. Todo lo que teníamos que hacer era decidir dónde. Y nuestra decisión es representada por un número de 4 dígitos. Y cada dígito representa él mismo una decisión en escalas sucesivamente más finas. Por ejemplo, el 1
representa nuestra decisión de que la respuesta está entre 1 y 2 metros. El 4 está entre 1.4 y 1.5 metros y así sucesivamente. Cualquier medida directa, sin importar su complejidad, puede descomponerse en una serie semejante de decisiones entre sí y no. El número de decisiones, junto con el número de alternativas entre las que se seleccionaron, pueden entenderse como la medida esencial de la medición. Noten que escribo la distancia como 1.486 metros, no como 1.486000 o 1.486293. Al escribir solo ese número de cifras, las cifras significativas, indico que estoy razonablemente seguro del valor y significado de estos dígitos, pero no tengo ninguna idea de cuáles deben ser los dígitos subsiguientes. Ahora, el que mida la distancia solo al milímetro más próximo no significa que sea perezoso. Los haces de luz que entran en nuestros ojos eléctricos son del orden de 1 milímetro de grueso y tienen bordes borrosos. Así que será muy arriesgado dar mucho significado a la exactitud de una medida de distancia que llegue más allá de 1 milímetro. Es importante comprender que cada medición tiene ciertos factores limitantes internos que principalmente determinan cuánta exactitud puede tener. Nosotros, los humanos, tenemos factores limitantes internos también. Por ejemplo, nunca podríamos contar los pulsos eléctricos que salen de este oscilador a razón de 100.000 por segundo. Y los sentidos humanos no están bien adaptados para los impulsos eléctricos tampoco. Por eso tenemos este contador, para contar los pulsos que salen de nuestro oscilador y convertirlos en estas cifras luminosas que pueden leerse fácilmente. Bien, creo que estamos listos para disparar el gatillo. Tenemos un par de ojos eléctricos, uno al principio y otro al final de nuestro intervalo, para arrancar y detener nuestro contador. Tenemos una fuente de pulsos de tiempo para medir la velocidad de la bala. Y tenemos un contador para convertir los pulsos del oscilador en una señal que podamos usar. ¿Listos? Allá vamos. Veamos cuál fue nuestra medición de tiempo. El contador marca 0,495. Pero cada cuenta es un 100 milésimo de segundo. Así que el tiempo es realmente .00495. Ahora tenemos tanto una medida de tiempo como una de distancia. Así que podemos calcular la velocidad. Esto no hace nada que yo no pueda hacer, pero es más rápido. Veamos, la respuesta es 300.202. Pero los datos originales de donde se calculó eran conocidos solo a cierta exactitud. Así que estos dígitos adicionales vinieron de la división de nuestros números originales. No son realmente el resultado de nuestra medición y no tienen significado físico. Por ello, simplemente los borramos dejando 300 metros por segundo. Ya tenemos una medición. ¿Pero qué hemos medido? ¿Representa nuestra respuesta algo que realmente ha ocurrido en este mundo o es solo un garabateo matemático sin significado? Un modo de revisar el significado de una medición es tratar de repetirla y ver si se obtiene la misma respuesta. Esta vez el contador marca 0549. Queda para la velocidad 271 metros por segundo. Un resultado diferente. Yo he hecho este experimento varias veces y algunos de los resultados que obtuve se dan aquí. Lejos de ser iguales, las respuestas son todas diferentes. Antes de que podamos considerar el experimento concluido, debemos tratar de encontrar qué pudo causar estas fluctuaciones. Una posibilidad es que en nuestra medida de distancia o tiempo hayamos introducido un error que fluctuó considerablemente de un experimento a otro. Por ejemplo, recordarán la dificultad introducida en la distancia medida por la anchura e imprecisión del haz de luz. Posiblemente cada vez que leí la cinta la leí en una forma diferente. Pero es difícil ver cómo un error introducido en esta forma
puede ser mucho mayor de 1 milímetro. Esto podría afectar a un dígito de nuestro cálculo de rapidez, pero no a los otros. Las diferencias observadas son más grandes todavía. Así, las diferencias irregulares o ruido, como he llamado a veces, introducidas en esta forma, pueden a lo más justificar una pequeña parte de las variaciones observadas. Bien, quizá es nuestro reloj electrónico el que nos está perturbando, pero recordarán que lo probamos varias veces y se comportó consistentemente, excepto quizá por el último dígito. Así que los errores al azar o ruido en la medición de tiempo solo pueden contar por una pequeña parte de las diferencias. Debemos llegar a la conclusión de que la cantidad medida, la rapidez de las balas en sí misma, varía de una bala a otra. Esto es comprensible y fácil de explicar como resultado de pequeñas variaciones en el peso de las balas o en la rapidez y la cantidad de carga quemada. Pero en cada medición es importante determinar si la fuente principal de fluctuaciones está en el equipo de medición o en la misma cantidad medida. Los dos tipos de situación se presentan en física. Por ejemplo, si estuviéramos interesados en medir la fuerza de gravedad en este cuarto, sería razonable, probablemente, suponer que cualquier fluctuación en la gravedad sería tan pequeña y tan lenta entre una medición y otra que cualquier cambio apreciable que hubiéramos observado sería más fácilmente debido a los errores al azar o ruidos de nuestro equipo medidor que a cambios de la fuerza de gravedad en sí. Pero la situación es bien diferente si, como en nuestro experimento de hoy, donde se usaron un número de balas diferentes, la cantidad que se estaba midiendo fluctuó de experimento a experimento. No hay en este caso un número único que represente la rapidez precisa de todas las balas de la caja. Desde luego que podemos determinar la rapidez precisa de una bala en particular, pero solo después de que se ha disparado. Para algunos propósitos esto puede ser suficientemente bueno, pero supóngase que estuviéramos interesados en predecir tan exactamente como sea posible la velocidad de disparo de la bala antes de dispararla. Bien, probablemente lo mejor que se podría hacer entonces sería presentar todos los datos que tuviéramos, ya fuese en forma de una tabla como esta, o en una gráfica de barras o carta de distribución. Si fueran demasiados datos, si causaran confusión, entonces podríamos aceptar un valor promedio como la mejor estimación de la rapidez de la bala antes de ser disparada. Y junto con el promedio podríamos incluir una, digamos, medida de la distribución para sugerir qué tan grande es la probable desviación. Esta es la forma como un promedio y error probable se escriben comúnmente. Por último, hay otra clase de error cuya presencia debe sospecharse en cada medición, pero que no se encuentra con la repetición del experimento. Se le llama desviación. La desviación se explica tal vez mejor con ejemplos. Supóngase, por ejemplo, que nuestra cinta de acero hubiera sido calibrada incorrectamente. O supóngase que, sin saberlo nosotros, nuestro oscilador estuviera produciendo solo 95.000 pulsos por segundo en vez de los 100.000 que supusimos. Nuestras respuestas tendrían todas un error y todas en el mismo sentido. Y este error no se notaría cuando repitiéramos el experimento. La desviación puede ser causada también por una interacción entre la cantidad que está midiéndose y el equipo medidor. Es difícil ver cómo un haz de luz puede tener mucha influencia sobre una bala. Pero supóngase que hubiéramos usado una tira de madera en su lugar. Creo que coincidirán todos en que la bala habría sido bastante frenada al pegar con la tira. En nuestro experimento actual, hay otra fuente de desviación que ya hemos mencionado. Si nos interesa medir la velocidad de salida de la bala, entonces nuestras respuestas son todas más lentas como consecuencia de la resistencia del aire y las largas distancias requeridas por nuestro método de medición. Probablemente estos errores son pequeños en comparación con las fluctuaciones en la rapidez de una bala a otra, y quizá puedan hasta ser ignoradas comparadas con los pequeños errores de ruido en nuestras medidas de tiempo y distancia. Bien, hemos hecho una medición bastante compleja y hemos visto que incluye muchas cosas. Pero no se forme la idea de que estos procesos de medición se limitan a equipo electrónico complicado. De hecho, la medición es más que nada una actitud o manera de pensar.
Y el equipo es solo secundario. Es la manera como se ataca una medición lo que importa. La respuesta que se obtiene no es mejor que las preguntas que se plantean. Y esto es cierto tanto cuando se mide la distancia entre la escuela y la casa, como cuando se efectúa un experimento complejo en el laboratorio. En realidad, cuando se llega al fondo del asunto, lo que hemos tratado de enseñar ahora es cómo hacer las preguntas debidas. El estudio de las ciencias físicas presenta, como parte de su curso de física, Movimiento periódico, por los profesores Donald Ivy y Patterson Hume de la Universidad de Toronto. Están oyendo las palpitaciones de mi corazón. Si le toman tiempo a su corazón, encontrarán que palpita cerca de una vez cada segundo. Pero el movimiento del corazón no es completamente regular, no es exactamente igual de un latido al siguiente. Aquí está una gráfica del latir de un corazón, un electrocardiograma. Pueden ver en ella que el movimiento del corazón es complicado, pero que sí se repite a sí mismo, aunque no exactamente. El tiempo, por ejemplo, para estas dos palpitaciones no es idéntico. En esta película vamos a hablar de movimientos que se repiten a sí mismos exactamente, movimientos que son periódicos. Aquí está una gráfica de un movimiento periódico. Los movimientos periódicos, independientemente de sus complicaciones, se pueden analizar en términos de un tipo particular de movimiento periódico que se llama movimiento armónico simple. Más aún, el movimiento armónico simple se presenta con frecuencia en la naturaleza, así que la comprensión de este tipo de movimiento es importante. Voy a presentarles algunos ejemplos de movimiento periódico. Esta bola está suspendida de un resorte muy largo. Su periodo de vibración es cercano a 4 segundos, así que su frecuencia de vibración es de cerca de 1/4 de ciclo por segundo. Aquí está una balanza inercial. Vibra con un periodo de cerca de 1 segundo. Este diapasón vibra mucho más rápidamente. No puedo decirles a simple vista cuál es el periodo, pero aquí dice en el diapasón que da 440 vibraciones por segundo, y por tanto su periodo debe ser de 1/440 de segundo. El periodo de esta pelotita es de medio segundo. Pero como pueden ver, el periodo va disminuyendo y por ello no puede ser un buen ejemplo de movimiento periódico. Aquí tenemos un movimiento periódico que ya han estudiado ustedes. El movimiento de esta bola se repite a sí mismo exactamente con un periodo de 5 segundos. Este es un movimiento circular uniforme. Ustedes saben cómo describir este movimiento completamente. Pueden inclusive escribir las ecuaciones que lo describen. Pero ¿qué me dicen de los otros movimientos periódicos que les he presentado? ¿Pueden escribir las ecuaciones que los describen? Este punto se está moviendo con una clase particular de movimiento que se llama movimiento armónico simple. ¿Cómo puedo describir este movimiento? Bien, para describir completamente cualquier movimiento, solo necesito saber cómo cambia el desplazamiento con el tiempo. Este aparato está arreglado para que la pluma unida al punto movible dibuje una gráfica desplazamiento-tiempo. Esta placa de vidrio es movible. Voy a ponerla en movimiento en esta dirección con una velocidad constante. La distancia que viaja en esta dirección será proporcional al tiempo de viaje. La pluma estará moviéndose de arriba abajo con movimiento armónico simple, pero en cada instante de tiempo, la placa de vidrio se moverá a lo largo de esta dirección una distancia fija. El trazo que haga la pluma
Será una gráfica desplazamiento-tiempo del movimiento armónico simple. Voy ahora a poner la placa en movimiento. Muy bien. ¿Estás seguro de que es un movimiento armónico simple? Claro, yo lo garantizo. Me informan de buena fuente que esta es una gráfica desplazamiento-tiempo de un movimiento armónico simple. Ahora voy a usar esta gráfica para encontrar la forma de escribir una ecuación que describa el movimiento armónico simple. Ya dibujé antes unos ejes aquí, un eje vertical y un eje horizontal. La pluma tocó primero a la placa aquí, así que el tiempo está representado en esta dirección. El desplazamiento se representa en esta dirección, desplazamiento X. Y he escogido el cero de desplazamiento, de manera que el desplazamiento máximo en este lado sea igual al desplazamiento máximo en este otro. Llamaré positiva a la dirección hacia arriba y negativa a la dirección hacia abajo. Ya saben cómo encontrar la velocidad en una gráfica desplazamiento-tiempo. La pendiente de esta gráfica, en cualquier punto, da la velocidad en ese punto. Aquí abajo voy a trazar una gráfica velocidad-tiempo. He puesto estas líneas verticales, auxiliares, colocadas a un cuarto de periodo de separación. Recuerden que esto es un periodo. Luego el movimiento vuelve a comenzar. Para empezar, la tangente es horizontal. La pendiente es 0, así que la velocidad es 0. Esto, desde luego, es donde el punto con movimiento armónico simple se detuvo y arrancó en la otra dirección. Luego, un cuarto de periodo más tarde, la tangente tiene máxima inclinación y la pendiente es negativa. No he especificado cuál es la escala de velocidad aquí, pero supondré que la magnitud de la pendiente, es decir, la velocidad, es tanto así. Luego, tras otro cuarto de periodo, la pendiente, la velocidad, es 0 de nuevo. Otro cuarto de periodo, y la pendiente es ahora positiva. Creo que ustedes pueden ver por la simetría de esta gráfica que la magnitud de la pendiente aquí es la misma que la magnitud de la pendiente acá. Pero aquí la velocidad es positiva. Después de otro cuarto de periodo, la pendiente es 0 otra vez y se ha completado un periodo. Luego se repite el movimiento. Desde luego que no puedo unir estos puntos con líneas rectas porque la velocidad está cambiando continuamente. Podría trazar más puntos intermedios. Si hiciera estas mediciones, encontraría una curva que se vería más o menos así. Esta es la gráfica velocidad-tiempo para el movimiento armónico simple. Creo que pueden ver que tiene la misma forma que la gráfica desplazamiento-tiempo. Pero la gráfica de velocidad está desplazada hacia acá un cuarto de periodo. Cuando el desplazamiento es máximo, la velocidad es 0. Cuando el desplazamiento es 0, la velocidad es máxima hacia abajo o hacia arriba. El punto con movimiento armónico simple se va moviendo con su mayor rapidez en el centro del movimiento. Ahora, ¿qué puedo obtener de esta gráfica? La pendiente de una gráfica velocidad-tiempo, en cualquier punto, da la aceleración en ese punto. Así que, acá abajo, voy a trazar una gráfica de aceleración-tiempo.
Puedo hacerlo como lo hice antes, tomando pendientes acá, pero esta vez no tengo que hacerlo. Esta gráfica es de la misma forma que esta otra. Así que al tomar pendientes de esta gráfica, simplemente obtengo otra gráfica de la misma forma, pero desplazada otro cuarto de periodo. Se verá así, más o menos. Es difícil hacer un buen trabajo con estas gráficas sin medir realmente las pendientes en un gran número de puntos. Estos son, desde luego, dibujos toscos, pero los hice con todo cuidado de antemano. Estas son las gráficas que yo obtuve. La escala que usé para trazar la aceleración es arbitraria. Es arbitraria en cada una de estas gráficas, pero he escogido la escala de aceleración, de modo que el tamaño de la gráfica de aceleración sea exactamente el mismo que el de la gráfica de desplazamiento. Y ahora les puedo mostrar lo que quiero decir, con que estas gráficas tienen la misma forma, pero están corridas. Sí, tienen la misma forma. El hecho de que estas gráficas tengan la misma forma, pero corridas un cuarto de periodo, es característica solo de un tipo de movimiento periódico. Cualquier movimiento periódico que se comporte de esta manera es movimiento armónico simple. Cada una de estas gráficas describe al movimiento armónico simple, pero yo quiero una relación matemática que describa el movimiento armónico simple. ¿Cómo puedo encontrarla? Quiero que comparen la gráfica de aceleración con la gráfica de desplazamiento. Cuando el desplazamiento es máximo, la aceleración es máxima también, pero de dirección opuesta. Conforme el desplazamiento decrece, la aceleración disminuye en magnitud. Las dos se hacen cero juntas. La magnitud de la aceleración es siempre proporcional al desplazamiento, y la aceleración es siempre de dirección opuesta al desplazamiento. ¿Cómo puedo expresar esto matemáticamente? Así. Aceleración proporcional al negativo del desplazamiento. Esta relación matemática define al movimiento armónico simple. ¿Y qué hay de la fuerza? Todo esto ha sido la cinemática del movimiento armónico simple. ¿Y qué hay de la dinámica del movimiento armónico simple? Siempre que se está moviendo una masa con este tipo de movimiento, ¿qué clase de fuerza debe actuar sobre la masa? Bien, siempre que una fuerza no balanceada actúa sobre una masa conforme a la ley de Newton, la fuerza es proporcional a la aceleración. Ahora quiero que comparen estas dos expresiones. Creo que pueden ver que siempre que una masa está en movimiento armónico simple, debe actuar una fuerza no balanceada sobre ella que sea proporcional al negativo del desplazamiento. F es proporcional a menos X. Ahora voy a escribir esta expresión como una ecuación. Voy a hacerlo introduciendo una constante de proporcionalidad, K. Esta se llama la constante de la fuerza para este movimiento armónico simple particular. Siempre que una fuerza se comporta de este modo, debe haber movimiento armónico simple. El Dr. Hume ha montado un experimento para que podamos medir algunas fuerzas. Este es un movimiento periódico. ¿Es un movimiento armónico simple? Esta es la posición de equilibrio de este disco. Si es desplazado, alejándolo de mí, los resortes ejercen sobre él una fuerza hacia mí. Si el disco es desplazado hacia mí, los resortes ejercen una fuerza sobre él, alejándolo de mí. Los resortes ejercen una fuerza restauradora sobre el disco, y una fuerza así es lo que necesitamos para el movimiento armónico simple. Pero como les mostré para el movimiento armónico simple, la fuerza restauradora debe ser proporcional al desplazamiento. Para ver si esto ocurre aquí, tendremos que hacer algunas mediciones. Esta escala
indicará los desplazamientos del disco en centímetros. Este es un dinamómetro y está calibrado en newtons. Voy a engancharlo al disco, a tirar de este, alejándolo de su posición de equilibrio y a medir la fuerza. Está ahora a 10 centímetros y la fuerza es 1.1 newtons. 1.1. 20 centímetros, 2.2 newtons. 2.2. 30 centímetros, 3.4 newtons. 3.4. 40 centímetros, 4.6 newtons. 4.6. Pueden ver que ahí la fuerza restauradora es proporcional al desplazamiento. Esto significa que este movimiento debe ser movimiento armónico simple. Si trazamos la gráfica desplazamiento-tiempo de este movimiento, se verá exactamente como la gráfica desplazamiento-tiempo que trazamos antes. ¿Y qué hay del período del movimiento? ¿De qué esperarían ustedes que dependiera el período? El Dr. Hume ha montado un anillo de plomo sobre el disco. ¿Creen ustedes que el período de este movimiento sea mayor o menor que antes? Creo que ustedes esperan que con una masa mayor, más inercia, el movimiento sea más lento, el período es mayor de lo que era antes. Todavía es movimiento armónico simple, pero de diferente período. Supongan que usara un resorte más duro aquí. ¿Qué le pasaría al período? Bien, cuando se desplaza el disco, la fuerza restauradora sobre él será mayor, el movimiento será más rápido, el período será menor. Pero, ¿cómo depende el período de estas cantidades? Le daremos otro vistazo a la ecuación. Hasta ahora no tengo una ecuación para la aceleración, pero puedo derivar una. La fuerza es igual a esto. Pero, como dije antes, por la ley de Newton, la fuerza no balanceada es siempre igual a la masa por la aceleración. Y yo quiero que comparen estas dos expresiones de la fuerza. Igualando estas, la aceleración es igual a menos k sobre m por el desplazamiento. Dicha ecuación, como esta expresión, define al movimiento armónico simple. Pero en ninguna de tales expresiones puede verse el período, aquello que es más fácil de medir. Resulta que es posible, por medios matemáticos, derivar una expresión para el período partiendo de esta ecuación. Pero esas matemáticas son matemáticas que probablemente ustedes no han estudiado, así que vamos a obtener el período de otra manera. Vamos a hacerlo usando lo que ustedes ya saben acerca de otra clase de movimiento, el movimiento circular uniforme. Pueden ver que hay una conexión entre el movimiento circular uniforme y el movimiento armónico simple. Voy a pedirles que usen sus conocimientos de este movimiento para analizar el movimiento armónico simple. Generalmente trabajamos al revés y estudiamos el movimiento en un camino curvo, fraccionándolo en sus movimientos componentes en línea recta. Les mostraré lo que quiero decir. Aquí está un modelo de una bola lanzada horizontalmente. El modelo muestra la posición de la bola a intervalos iguales de tiempo. Saben que pueden calcular este movimiento pensando en dos movimientos independientes. Uno en esta dirección, la componente horizontal, y otro en esta dirección, la componente vertical. Ahora vean el modelo desde otra dirección. Parece una bola que cae verticalmente hacia abajo con aceleración constante, la aceleración debida a la gravedad. Están viendo la componente vertical del movimiento.
Ahora giro el modelo para que puedan verlo desde arriba. Parece como una bola moviéndose con velocidad constante. Están viendo la componente horizontal del movimiento. Este movimiento curvo puede analizarse en estas dos componentes independientes. Ustedes pueden creer que el movimiento circular tiene una componente horizontal y una componente vertical. Cuando lo giro de lado, ven la componente vertical del movimiento. El punto parece moverse arriba y abajo sobre una línea y semeja a un movimiento armónico simple. Vamos a investigarlo. Voy a poner unos vectores en este círculo, uno por uno, y a representar al desplazamiento, la velocidad y la aceleración del punto que se mueve con movimiento circular uniforme. Y al ver ustedes estos vectores por un lado, representarán al desplazamiento, la velocidad y la aceleración del componente vertical del movimiento circular. Primero el desplazamiento. La magnitud del vector desplazamiento es igual a r, el radio del círculo, y apunta desde el centro hacia el punto movible. Observen el componente vertical del vector desplazamiento. Ahora es 0. Ahora es positivo. Ahora es 0. Ahora es negativo. Están viendo ustedes el vector desplazamiento que el Dr. Ivy ha llamado X. Señala de la posición 0 hacia el punto movible. Ahora la velocidad. Esta línea representará el vector velocidad. Recuerden que la velocidad es siempre tangente al círculo y que se mantiene constante en magnitud mientras el punto gira. Observen al componente vertical del vector velocidad. Ahora es 0. Ahora es máximo. Ahora es 0 de nuevo. Tiene un máximo en el centro del movimiento y 0 en los extremos. Esta es la forma como varía la velocidad en el movimiento armónico simple. ¿Qué hay de la aceleración? Voy a quitar ahora el vector velocidad. Esto representará la aceleración. La aceleración del punto que se mueve en un círculo es de magnitud constante y señala hacia el centro del círculo. Ahora vean la componente vertical de la aceleración. Aquí es 0. Ahora es máximo. Ahora es 0. Ahora es máximo. Cuando el desplazamiento es 0, la aceleración es 0. Cuando el desplazamiento es máximo, la aceleración es máxima. Cuando el desplazamiento es hacia abajo, la aceleración es hacia arriba. Y cuando el desplazamiento es hacia arriba, la aceleración es hacia abajo. Para ayudarles ahora a ver que la aceleración es proporcional al desplazamiento, voy a repetir esto. Puedo hacer este vector aceleración de cualquier tamaño que desee, así que voy a usar uno que sea exactamente igual de largo que el vector desplazamiento. Ahora lo ven igual al desplazamiento X, pero apuntando en dirección opuesta. La aceleración es exactamente igual al desplazamiento, pero de la dirección opuesta. Esta componente vertical del movimiento circular uniforme ajusta exactamente en la definición del movimiento armónico simple. A es proporcional a menos X.
De hecho, usamos movimiento circular para producir el movimiento armónico simple que ustedes vieron antes. La pluma se mueve arriba y abajo en tal forma que siempre tiene la componente vertical del punto que se mueve uniformemente en el círculo. La razón por la que hemos visto el movimiento circular fue que buscábamos una expresión del período del movimiento armónico simple. El período de este movimiento armónico simple es el mismo que el período de este movimiento circular. La longitud de este vector aceleración es igual a r, el radio del círculo. Escogí la escala para tenerlo así. Pero saben que en verdad esta aceleración es igual a 4 pi al cuadrado sobre t al cuadrado por r. Este es el factor de escala y t es el período. Y todo el conjunto da la aceleración centrípeta. Con la misma escala vieron la componente vertical de la aceleración igual a la longitud del desplazamiento x. Debe aplicarse ahora el mismo factor de escala. Esta es la magnitud de la aceleración en movimiento armónico simple. La aceleración es de dirección opuesta al desplazamiento. Así que el vector A es igual a menos 4 pi al cuadrado sobre t al cuadrado por el vector x. Ahora voy a comparar esta expresión de la aceleración con la que tenía el Dr. Ivy. Las dos son expresiones que relacionan aceleración y desplazamiento en el movimiento armónico simple. Así es que deben ser equivalentes. Mi expresión se basa en la cinemática. La he derivado usando sus conocimientos del movimiento circular. Y así la masa y la fuerza no intervienen. El Dr. Ivy introdujo la ley de Newton dinámica. Así que en su expresión aparecen la masa y la constante de la fuerza. Ahora voy a comparar estas dos expresiones. Y ustedes pueden ver que K sobre M debe ser igual a 4 pi al cuadrado sobre t al cuadrado. Esto significa que t al cuadrado es igual a 4 pi al cuadrado m sobre k. Ahora tengo que sacar la raíz cuadrada. T es igual a 2 pi por la raíz de m sobre k. Finalmente, tenemos esto, una expresión para el período t. El período de una masa m que se mueve con movimiento armónico simple bajo la influencia de una fuerza restauradora cuya constante de fuerza es K. Ahora saben ustedes que el período depende de la masa y la constante de la fuerza. Como sugería antes, por intuición, para una mayor masa, el período es más grande y el movimiento es más lento. Para un resorte más duro, el período es menor y el movimiento más rápido. He estado haciendo unos cálculos para este movimiento armónico simple particular del disco. Primeramente, de los datos que teníamos antes, calculé la constante de fuerza K. Una fuerza de 4.6 newtons daba una deflexión de 40 centímetros o 0.4 metros. Así que la constante del resorte o constante de fuerza es 11.5 newtons por metro. Usé esta aquí como constante de la fuerza. Pesé el disco. Su masa fue 3.67 kilogramos. Luego hice las operaciones aritméticas y el periodo resultó ser 3.54 segundos.
Ahora voy a medir el periodo y ver si esto es lo que obtengo. Cero. 1, 2, 3, 4, 5. 18 segundos. Así que el periodo es 3.6 segundos, que dentro de lo que permite el error experimental es igual a 3.54 segundos. Entonces, obtenemos el mismo valor calculado y experimentalmente como debía ser, hemos desarrollado la teoría del movimiento armónico simple. Aquí está un movimiento periódico que es muy familiar. Yo soy un péndulo. ¿Es este movimiento armónico simple? Recuerden, siempre que ocurre movimiento armónico simple, debe haber una fuerza restauradora proporcional al desplazamiento. Aquí hay una fuerza restauradora, ¿verdad? Y esta proviene de la gravedad. Pero, ¿es la fuerza restauradora proporcional al desplazamiento? Bueno, para vibraciones cortas del péndulo, sí lo es. Así que el movimiento de un péndulo con vibraciones cortas es movimiento armónico simple. Mientras mayores son las vibraciones, menos correcto es esto. El periodo de un movimiento armónico simple depende de la masa que vibra y de la constante de fuerza del sistema. Miren lo que ocurre aquí cuando doblamos la masa. ¿Doblamos la masa? Bueno, más o menos. Si ustedes nos miden el tiempo, encontrarán que el periodo es exactamente igual al que era antes de que yo subiera. El periodo es aquí independiente de la masa, y esto se debe a que yo he cambiado también la constante de fuerza. La constante de fuerza depende aquí de la fuerza de gravedad sobre nosotros, es decir, de nuestro peso. Y cuando yo aumento la masa, también aumento el peso en igual proporción. El periodo del péndulo no depende de la masa vibrante, pero sí depende de la longitud del péndulo.